Ya casi estaba lista. Solo faltaba añadir 2 piezas a la réplica. El pequeño armario. Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, ya sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy vamos con una review de un juego que se ha estrenado hace muy poco en Sony PSVR 2, aunque es un viejo conocido de la VR para otros sistemas como PSVR por ejemplo o visores Quest. Estamos hablando de A Fisherman's Tale, que es la primera parte de una saga de 2 juegos. La segunda parte, que es Another Fisherman's Tale, también está disponible para PSVR 2, pero esa la dejaremos para otra ocasión. Hoy vamos a revisar A Fisherman's Tale, el origen de esta saga, presentada por Vertigo Games, y que en PSVR 2 nos va a costar 14,99 €. Bueno, el juego, como digo, ya está disponible desde hace tiempo en otras plataformas. Y bueno, pues analizando este tipo de juegos como lo solemos hacer, vamos a empezar un poco hablando de qué va el juego, ¿no? Para usuarios de PSVR 2 que no lo conozcan, para que sepan de qué va, de qué género es, etc. Bueno, es un juego de puzzles con una narrativa bastante interesante, es decir, tira bastante de narrativa, como suele ser habitual en muchos juegos de puzzles en el mundo de la VR. Es una narrativa que a mí me parece muy interesante porque va navegando un poco, valga la redundancia, en la historia de un pescador. Se nos va contando la historia de ese pescador, que somos nosotros, el protagonista, y mezcla un poco la fantasía, el realismo e incluso el surrealismo en muchas ocasiones. Y esto, haciendo uso de las técnicas que son propias de la VR, pues alcanza un nivel de narrativa y un nivel de inmersión bastante interesante. Nosotros empezamos la historia con el hecho de que tenemos que subir a un faro a través de una maqueta que tenemos delante nuestra para encender el faro concretamente. Y a partir de aquí pues se nos va contando una historia. Bien, en este sentido de la inmersión de la narrativa y del juego en sí ayuda mucho el hecho de que tengamos un perfecto doblaje en castellano, lo que nos hace, pues como digo, acrecentar la inmersión dentro del propio juego y de los puzzles que se nos proponen. Puzzles que no siempre van a ser en referencia a manejar mecanismos y demás, que también los hay, sino también vamos a tener una visión del juego un poco peculiar, en el sentido que vamos a tener todo nuestro escenario en tamaño gigante y en tamaño un poquito más pequeño, y vamos a tener que combinar ambos tamaños para conseguir llegar a nuestros objetivos. Como digo, el juego, su máximo exponente, digamos así, aparte de la propia resolución de los puzzles, es el hecho de esa potente narrativa que tiene. Además, vuelvo a repetir, mezclando esa fantasía, ese surrealismo en muchas ocasiones, pero siempre de una manera muy amena y muy atractiva, en el sentido de que nos incita a querer saber más sobre la historia en concreto. Visualmente el juego no varía mucho de las versiones anteriores que tenemos disponibles de PSVR y visores Quest. Quizá esté más igualada con la versión de PSVR concretamente, porque tiene más resolución quizá que la versión de Quest. Conserva todo lo que es el tema visual, pues prácticamente es igual en cualquiera de las versiones que juguemos, lógicamente. A nivel sonoro, pues tenemos ese doblaje en castellano, como he mencionado. Los efectos de sonido y demás acompañan perfectamente a todo el conjunto, y por supuesto lo que tengo que destacar sobre todas las cosas en el tema del sonido es la excelente banda sonora que acompaña cual película a todo lo que va sucediendo a lo largo de nuestra historia y de nuestra aventura. En lo que se refiere a mecanismos, a mecánicas de VR, quizá aquí tenemos algunas mecánicas, no demasiadas en cuanto a variedad, pero las que hay están bastante bien conseguidas. Sobre todo son temas de agarres y de interacción con el medio que nos rodea.
Y quizá el punto más flaco que tiene en este sentido es el tema de las colisiones, que prácticamente no tiene colisiones, y en muchas ocasiones pues podemos encontrarnos fácilmente en mitad de un mueble sin darnos cuenta y bueno, pues lógicamente esto le quita un poquito de inmersión. Esto es heredado incluso de las versiones anteriores. Hay que decir también que estamos hablando de un juego que en sus primeras versiones pues salió allá por el 2016-2017, con lo cual el dominio que había de las mecánicas VR, el riesgo que se podía asumir en el mundo de la VR, etcétera, era muy diferente al que tenemos actualmente. Pero quizás si hay que ponerle un pero es el tema de las colisiones, que son prácticamente inexistentes en el juego. En cuanto a las mecánicas VR, pues ya he dicho que tiene las básicas de agarres e interacción y poco más. No tiene tampoco demasiada investigación en ese sentido. Se centra mucho el juego en la narrativa, en ambientar toda la historia de forma cinematográfica, más que en el hecho de tener mucha variedad de mecánicas VR. Por lo demás, en cuanto a las peculiaridades que yo siempre menciono de los juegos de PSVR 2, bueno, pues el efecto Mura no es muy apreciable, prácticamente no se nota en ningún punto del juego, con lo cual en este sentido muy bien. Tampoco tenemos ghosting, en este sentido también perfecto por sus creadores, porque no tenemos ya digo, ghosting cuando nos movemos y demás. Todo va perfectamente fluido y nuevamente se nota, como siempre digo, en PSVR 2 esos 120 Hz, porque el juego va muy fluido. Por otro lado, en cuanto a lo que es el panel OLED y el HDR, bueno, hace un uso moderado en este sentido de ambas tecnologías. Quizá me impresionó bastante porque incluso tuve que cerrar los ojos por el impacto que me produjo cuando estamos en un barco a través de una tormenta y demás, y saltan los relámpagos y demás. Se produce un efecto lógicamente potenciado por el HDR que tiene este visor, que nos ciega por momentos al producirse esos relámpagos y demás. También tiene implementadas ápticas propias de este visor, de las PSVR 2. Quizá no luzca tanto como un juego en el que manejemos armas y demás, pero están ahí presentes tanto en las manos cuando interactuamos con los objetos y demás, como en el propio visor cuando es conveniente que suceda. Quizá a lo mejor yo en algún momento hubiera metido alguna interacción más de ápticas del visor, pero en general, bueno, pues para el tipo de juego que es, está bastante bien implementado. Todo este tema, por ejemplo, cuando nos cae encima una ola en esa tormenta que os comentaba antes, pues notamos como el visor vibra y nos imbuye en ese momento trágico del juego, ¿no? Bien, pues bueno, pues poco más puedo deciros de este A Fisherman's Tale. Seguro que muchos usuarios lo conocían ya por otras versiones. Yo creo que esta versión de PSVR 2 vale mucho la pena, la verdad, si no lo habéis jugado, porque seáis usuarios de PSVR 2 y no habéis tenido oportunidad de jugarlo y os gustan los juegos con narrativa y de puzzles, pues yo no lo dejaría pasar, ni este ni su secuela, que esperemos podamos comentar en otro momento en el canal. Ambos son grandes juegos y yo los recomiendo especialmente en esta versión de PSVR 2 porque utiliza de forma bastante positiva todos los valores que tiene este visor y sus mandos, y nos va a dar un plus en la experiencia que nos propone respecto a otras versiones en las cuales pues las ápticas no son tan potentes o no tenemos ese panel OLED y ese HDR que potencia mucho la colorimetría en determinados juegos, aunque en otros a lo mejor no se use tanto. Bien, pues nada más, Reverquest maníacos. Espero que os haya gustado este análisis, que lo hayáis disfrutado, que os sirva de guía por si los usuarios de PSVR 2 que estén viendo el vídeo se estaban planteando su compra. Y bueno, pues traeremos más reviews, como es lógico, al canal de todo tipo, para que estéis informados los Reverquest maníacos de los últimos lanzamientos y también de juegos ya míticos de la VR. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Chao, chao. No llegarás lejos con medio barco. ¿Dónde está la otra parte?